Dios te bendiga poderosamente. Este que te habla es tu hermano y amigo Alexander Rosado. Traigo un mensaje de parte del Señor en este tiempo. Jonás capítulo número 1, del verso 1 al 3, dice la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Padre, háblale a tu pueblo, háblale a los amigos, a las personas, Dios mío, Señor, que llegue este mensaje. Sé tú, Dios mío, Señor, haciendo que esa palabra, Dios mío, crezca, Señor, y sea fructífera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero ministrar esta noche, o este día, o tarde, a la hora que estés viendo, bajo el tema: tu destino no es Tarsis. Escúchame bien. Ese es el tema. Tu destino no es Tarsis. Tu destino es Nínive. Y es que para allá Dios estaba mandando a Jonás, para Nínive. Le dijo: pregona contra Nínive. Y las palabras que Jonás tenía que decir era que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Ciertamente este hombre Jonás no quería ir para Nínive, quizás por los peligros que habían allí, por muy violenta que la tierra era, o la maldad que había allí. No sé si te puedes imaginar, ¿verdad?, a un profeta con palabra de Dios, con un llamado directamente del cielo, comisionado por el mismo Altísimo. Sí, porque eso era Jonás, un hombre que tenía un llamado de Dios y estaba siendo enviado por el mismo Dios. Pero ¿qué pasa? Ese hombre estaba huyendo, y no estaba huyendo de un ejército, de una enfermedad o de algo parecido. Él estaba huyendo de Dios mismo, del mismo llamado que Dios le había hecho. Tristemente, hay personas en esta vida que así están. Dios los ha llamado, tienen una encomienda de parte del Señor, pero que todavía ellos no han tomado una decisión. Cogieron su boleto, compraron su pasaje y se han ido para Tarsis. Y yo quiero hablarte sobre esto en esta noche, porque esto es poderoso y trae una enseñanza muy buena para cada una de nuestras vidas. Así que este hombre llamado Jonás estaba huyendo del mismo Dios, del mismo propósito que Dios le había dado. Jonás conocía a Jehová, conocía su voz, conocía el llamado que él tenía. Y aún así, Jonás decidió huir. Pero ¿por qué Jonás estaba huyendo? Bueno, porque él prefería su comodidad antes que su obediencia. Quizás Jonás sabía que allí le iba que iba a tener experiencias malas. Quizás Jonás sabía que iba a ser duro poder predicar allá lo que era verdad, las palabras que Dios le dijo a Jonás que dijera allá en Nínive. Muchos de nosotros recibimos ese llamado de parte del Señor y sentimos como que un fuego adentro donde Dios te dice: predícale a tal persona, predica en tal área, háblale a tal persona, te envío a este lugar. Pero uno lo ve como que difícil y uno dice: no, yo para allá no voy. Pero es momento, ¿verdad?, de que nosotros despertemos y entendamos que nuestro destino no es Tarsis, nuestro destino es Nínive. Nínive va a representar aquello que Dios nos ha enviado, ese lugar donde Dios quiere que nosotros vayamos, esa persona que Dios quiere que nosotros le hablemos, quizá esa red social que Dios quiere que Dios quiere que tú abras para hablarle a las personas. Así que mira, Jonás quería escapar para Tarsis, un lugar de comercio, de placeres, donde habían barcos dorados. Y cuando Dios lo estaba enviando a Nínive, que Nínive representa un lugar de guerra, de juicio, pero a la misma vez era un lugar también de avivamiento. Ahora bien, yo te pregunto, ¿y tú? ¿Estás corriendo hacia Tarsis cuando fuiste llamado a Nínive? Creo que te pongas a pensar ahí donde tú estás. Estoy corriendo a Tarsis cuando Dios me llamó a hacer otra cosa, cuando Dios me llamó a ir a Nínive.
Mira, el llamado de Dios en realidad no es negociable. En el verso 2, Jonás capítulo 1, verso 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Así que no es una sugerencia, es una orden que Dios le estaba haciendo a Jonás. Él le dio una orden, le dijo: levántate y ve. Él no le dijo si tú quieres, Jonás, no le dijo cuando te sientas bien. Él solamente le dijo: levántate y ve, ve allá y pregona contra esa ciudad. Así que le dio una orden. Pero hay muchas personas que ciertamente esa orden la ven como una sugerencia o como una opción. Pero cuando Dios da una orden, nosotros en realidad debemos obedecer, porque ciertamente la desobediencia siempre va a traer consecuencias. Dios no consulta nuestra comodidad para definir nuestro destino. Él no nos va a preguntar: mira, ¿te sientes bien? ¿Quieres ir? Mira que... No, porque cuando Dios envía a alguien, Él mismo le va a dar el poder, Él mismo lo va a capacitar, Él mismo lo va a respaldar. Cuando Dios nos envía a nosotros a predicarle a alguien, a ir hacia algún lugar, a ser usados por Él en algún momento, tú tienes que tener por seguro de que el que te está enviando a ti va a ir delante de ti. Tú no cuentas con una persona, con un ser humano, con alguien que tiene limitaciones. No, tú estás contando en esta ocasión, cuando Dios te envía a hacer algo, tú estás contando con el respaldo de Él. Y tu respuesta debe ser: heme aquí, Señor, envíame a mí. Si tú me llamaste, si tú me enviaste, ciertamente tú me vas a respaldar. Así que huir de Dios siempre va a terminar en tormenta. Si no, le puedes preguntar al mismo Jonás. Tarsis representa todo lo que deseas sin tener que morir a ti mismo. Eso es lo que representa Tarsis. Todo lo que tú puedes obtener, todos los placeres, la comodidad, todo el ay que chévere, sin tener que morir a ti mismo. Eso es Tarsis, donde queremos nosotros estar sin tener que ser incomodados por Dios. Es el lugar donde en realidad se esconden los que tienen talento pero no obediencia. Quizás un puerto cómodo pero lejos del propósito de Dios. Así que cuando Dios nos manda a nosotros a un lugar, quizás nos manda a Tarsis, es porque es el propósito de Él usarte en ese lugar. Mira cuántos se esconden en carreras, relaciones, excusas, distracciones, en trabajo. Hay gente que se esconden en muchas cosas para no querer ir al propósito, o no querer ser usado en el propósito donde Dios los está enviando. Cuando no podemos obviar que la Biblia en Salmos 139:7 dice: ¿a dónde me huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No podemos nunca escondernos del Señor. El Señor, por más que nosotros querramos escondernos, ahí Él va a seguir buscándonos, porque es que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Mira, Tarsis es atractivo, pero a la misma vez es un lugar muy destructivo. En el versículo 4 dice la Biblia: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Qué iba a saber Jonás? Que de camino él a Tarsis, al lugar que él pensaba que iba a estar cómodo, se le iba a levantar un viento, una tormenta, que él iba a estar ahora asustado por su vida. Lo que pasa es que aunque Tarsis parezca bonito, si no es la voluntad de Dios, va a ser destructivo. Lo que empieza con desobediencia siempre va a terminar con una tormenta. Así le pasó a Jonás. Jonás tuvo el break en el inicio de ir directamente a Nínive, pero como él vio que Nínive para él no era bueno, entonces decidió comprar un boleto e irse a Tarsis. Pero como fue desobediente, hubo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Se levantó la tormenta. Esa fue la primera consecuencia, porque de la otra vamos a hablar un poquito más adelante. Se levantó esa gran tormenta. Y no todo viaje próspero al inicio es bendecido por Dios. Quizás este hombre se montó, ¿verdad?, en ese barco pensando: ahora sí, me salí del propósito de Dios, o me salí de lo que Dios me mandó a hacer. Conmigo no cuentes para eso, ¿verdad? Quizás él pensó de esa manera, se montó ahí y dijo: aquí me voy a tirar relax, tranquilo, a llegar hasta Tarsis. Pero ¿qué pasa?
Ese viaje fue interrumpido. La paz falsa de Tarsis será interrumpida por los vientos de corrección. ¿Y quién envió esos vientos de corrección? El mismo Jehová. Pero no fue para que Jonás sufriera, no fue para que Jonás fuera redirigido. Dios no va a dejar que tú llegues cómodo a donde tú nunca debiste ir. Dios sabe dónde Él te quiere poner y sabe dónde tú no puedes ir. Y mientras tú te escapes de la voluntad de Dios, Dios te va a incomodar. Ciertamente Él va a levantar ciertas cosas o va a permitir ciertas cosas para redirigirte a ese propósito. Si hay tormenta en tu vida, pregúntate en este momento, ¿será que estoy huyendo del propósito de Dios? ¿Será que esto es parte del propósito de Dios para yo ser redirigido? Mira, Tarsis te da sombra hoy, pero te traga mañana. Mejor un Nínive con Dios que un Tarsis sin Él. Es mejor ir para el lugar donde Dios te envió, que para ti quizás es peligroso, o para ti quizás es algo que tú dices, wow, esto está fuerte, pero Dios te envió para allá y sabes que si Él te envió, su presencia va a estar ahí contigo. Entonces me voy para Nínive, me voy para donde Dios dijo, ¿verdad? Que me fuera, porque ahí Él va a estar conmigo. Pero si me voy a Tarsis, si me voy a un lugar tranquilo y la presencia de Dios no está, quizás Tarsis viene siendo más peligroso que el mismo Nínive, porque es que en Tarsis no tengo la presencia de Dios. Mira, la Biblia dice, porque el Señor al que ama disciplina, lo corrige, lo redirige, en otras palabras. Y eso fue lo que estaba pasando con Jonás. Dios siempre va a usar lo que sea, para devolverte a ti a tu destino. Cuando Dios le da contigo y a Dios le da con llamarte para algo, Él va a hacer lo que sea para llevarte a donde Él te dijo que te quería llevar. Sí, porque hay muchas veces que nosotros sabemos dónde Dios nos quiere llevar, y muchas veces nos ha hablado un varón de Dios, un pastor, un ministro, una persona o el mismo Dios en sueño, en revelación, nos ha dicho lo que quiere hacer con nosotros, pero nosotros mismos no queremos ir a ese lugar porque se nos parece a Nínive, se nos parece como que es peligroso. Pero si la presencia de Dios, escúchame bien, va contigo, tú no tienes por qué temer. Él peleará por ti y tú vas a estar tranquilo, como lo dice su palabra. Si Él te envió, Él va a poner las palabras de Él en tus labios para que tú hables. Si Él te envió a hacer algo, a sanar a alguien, a orar por alguien, tranquilo, porque lo que Dios dijo que quería hacer contigo es mejor que le obedezcamos para que se cumpla, porque si no, Dios va a seguir incomodándonos a nosotros y va a usar lo que sea para que nosotros nos devolvamos a ese destino. En el verso 17 de Jonás capítulo 1 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Escúchame bien. A Jonás lo tiran ahora del barco, lo lanzan en el mar porque Jonás era el problema. Y Jonás mismo dijo, yo soy el del problema, yo he desobedecido. Y lo tiraron al mar para que la tormenta cesara, para que la tormenta se calmara. Pero ahora cuando tiran a Jonás en el mar abierto, Jehová tenía preparado ese gran pez. Ese era el taxi de Jonás para llegar de vuelta a donde Dios lo había mandado. Si no obedeces por amor, vendrá algo, vendrá una corrección, algo va a pasar para que tú seas otra vez redirigido al propósito de Dios. Dios no castiga para destruirte. Él quizás lo permite para redirigirte, para volverte el camino otra vez a donde Él dijo que Él quería que tú fueras. El pez quizás fue una cárcel, pero también fue misericordia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién sobrevive dentro de un pez 3 días y 3 noches, como le tuvo Jonás? Nadie. Pero Dios ahí tuvo misericordia. Dios ahí le demostró a Jonás que él, así sea, dentro de ese gran pez, ahí adentro, Dios estaba con Jonás. Yo quiero decirte que a veces Dios te encierra en una situación no para castigarte, sino para ponerte un stop, para pararte, para detenerte. Escúchame, porque a veces vamos enfuscados en la vida queriendo hacer lo que nosotros queremos, nuestros planes,
nuestras prioridades, mi trabajo, lo mío, mi casa, mi familia, esto. Pero Dios, ¿para cuándo vamos a dejar a Dios? ¿Para cuándo vamos a dejar ese propósito que Dios dijo que tenía en tu vida? ¿Cuándo es que te vas a dejar usar por Dios cuando sabes que si Dios va contigo, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Porque muchas veces lo decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ese mismo Dios que tú dices, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el mismo que te está diciendo, te quiero haciendo mi voluntad en tal lugar. Muchas veces que nosotros somos llamados a evangelizar, somos llamados a hablarle a una persona, nuestro corazón palpita ahí fuerte y el Espíritu te dice, háblale de Jesús, háblale del Evangelio, háblale. Y pasamos de largo y nunca le hablamos. Mira, Dios en realidad quiere usarte. La pregunta es, ¿será que vas a ir a Nínive a donde Dios te está mandando? Mira, porque a veces ese trabajo difícil, esa crisis, quizás ese momento, esa situación donde tú estás, quizás puede ser ese gran pez que te redirige a Nínive. Quizás no quisiste ir a Nínive y te encuentras ahora mismo en la tormenta, o quizás te encuentras ahora mismo dentro de ese pez, esa crisis, eso que te está pasando, no sé, como lo quieras llamarlo, por lo que estés pasando. Hazte la pregunta, ¿será que este es mi taxi a Nínive? ¿Será que esto es lo que Dios está usando para redirigirme? Mira, nunca maldigas lo que Dios preparó para salvarte o para que se cumpla el propósito que Él tiene contigo. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quizás estás pasando por un momento fuerte, difícil, económico, enfermedad, algo, pero tú tienes que saber que de alguna manera, si tú amas a Dios, eso a ti te está ayudando a bien, y que eso también va a ayudar a que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Nínive es tu asignación, no lo olvides. Y allí en Nínive te está esperando Dios. Allí en Nínive Dios quiere que tú hagas su voluntad. Mira, en Jonás capítulo 3, verso 3 dice, y fue Jonás conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive era ciudad grande. Ahora Dios ha tenido misericordia porque Jonás ha clamado desde el vientre de ese gran pez que Dios está usando para que el propósito de Jonás se cumpliera. Y ahora cuando Jonás es expulsado de ese gran pez, Jonás cae directo en Nínive. Y ahora Jonás quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cuando desobedeció a Dios, algo malo, terrible pasó. Su vida estaba en riesgo, estaba en peligro. La obediencia ciertamente trae resultados que Tarsi nunca te va a ofrecer. Cuando tú obedeces a Dios, te va a ir mejor que cuando tú vas al lugar que tú piensas ir, pero que no es la voluntad de Dios. Porque cuando es la voluntad de Dios, así te parezca malo, así te parezca terrible, así te parezca difícil, ciertamente, como Dios está contigo, va a ser mejor que irte para el lugar que tú con tus propios ojos estás viendo que es un lugar manso o tranquilo. Mira, a veces nosotros pensamos que lo que queremos hacer está bien, pero Dios nos está diciendo, es que no te quiero ahí, te quiero en otro lugar. Te quiero predicando en la calle, te quiero predicándole a aquel, te quiero usar, quiero que vayas a los hospitales, que ores por las personas, quiero que presentes el Evangelio. Pero nosotros quizás por el que dirán de las personas, por el, voy a decirlo así, por el bochorno, no debiera ser un bochorno. Esto de predicarle a la gente, de presentar el Evangelio, ni nada de eso, porque Pablo mismo dijo que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. Así que el Evangelio tiene que ser presentado. Hay mucha gente que Dios está llamando para Nínive, pero se están yendo a Tarsi. Hay mucha gente que Dios está llamando para que prediquen, para que hablen, para que suelten lo que recibes los domingos en la iglesia, los días de culto, o quizás donde te predican una palabra que tú dices, wow, esa palabra me impactó, esa palabra me vivificó el espíritu. Pues esa palabra Dios quiere que tú también la sueltes a los demás, porque no es para ti nada más. Lo que tú aprendes de Dios no es
para reciclarlo en un baúl, es para soltarlo, es para decirlo, es para contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nuestra vida. Escúchame bien. El propósito de Dios es más grande que tu miedo, y es por eso que tú tienes que escuchar la voz de Dios, estar atento y hacerle caso, obediente a esa voz. Mucha gente te ha dicho de parte del Señor: ve y predica, ve y lleva el evangelio. El mismo Jesús te dice en su palabra: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pero ¿cómo van a creer en el evangelio si todavía no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer en algo que no han visto si todavía no hay quien les hable de Jesús, quien les hable de la salvación, quien les hable del evangelio? Hoy Dios está buscando a alguien que se atreva a correr a Nínive, a donde Dios te está llamando hace rato que vayas. Y quizás estás, ¿verdad?, metido en algo, en una situación o algo, porque te has escapado de ese propósito de Dios. Hoy Dios quiere redirigirte, y ese es el mensaje en esta noche. Que tú sepas que tu destino no es Tarsis. Tu destino no es el lugar donde tú piensas que es mejor. No, porque allí estoy más cómodo. No, porque allí me pagan más. No, pero Dios te está enviando a Nínive. Dios te está enviando al lugar donde Él sabe que te puede usar. Nínive te está esperando. Nínive es tu lugar de impacto, tu campo de batalla, tu plataforma de propósito. Tú quieres ser usado por Dios, entonces ve a Nínive, donde Dios te está llamando. Es difícil, pero es glorioso. Escúchame, Nínive no será fácil, pero será eterno. Deja Tarsis antes de que el pez te trague. Escúchame bien y ve donde Dios te envió. En Efesios 2:10 dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te está enviando a hacer algo, y Él te está enviando a hacer algo que es bueno. Esa buena obra que Él te está enviando a hacer. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él te está enviando a un lugar no para algo malo, es para algo bueno, porque Él sabe que tú puedes impactar allá en ese lugar, que tú puedes ser usado allí en ese lugar, en ese momento. Mira, y cuando Dios te llame a hacer algo para Él, porque la gente te va a preguntar, quizás tu pastor te va a preguntar, un ministro, un líder, alguien te va a preguntar, escúchame bien, que si quieres ser usado o que tengas parte en tal cosa, en tal servicio, o no sé, algo. No te niegues a la voz de Dios. Dios te quiere usar, Dios está contando contigo. Jonás no terminó en Nínive por su gusto, pero sí terminó en Nínive por su quebranto. Pero aún así, el plan de Dios se cumplió. Escúchame, no esperes que tu barco se hunda o que un pez te trague para obedecer a Dios. Tarsis no es tu destino, te lo repito. El mar está rugiendo, el pez ya está en camino, pero aún hay tiempo para volver a redirigirte. No esperes que ese pez que va en camino te trague. Dios te llama a que dejes tu barco y que camines hacia el campo donde su gloria se va a manifestar. Quiero decirte ya para cerrar este mensaje que es tiempo de despertar. Tienes que despertar. Quizás llevas mucho tiempo allá de camino a Tarsis y se te levantó la tormenta. Despierta. Es tiempo de que regreses. Es tiempo de dejar ese boleto de Tarsis, así hayas perdido el dinero, y que camines hacia Nínive, el lugar donde Dios te envió. Tienes que arrepentirte de huir, de estar corriendo. Suelta la comodidad y abraza tu cruz y obedece al llamado que Dios hace rato, hace tiempo te hizo. Dios te bendiga poderosamente y espero que el mensaje haya edificado tu vida. Mira, y si todavía no tienes a Jesús, no lo has recibido como exclusivo y único Salvador, yo quiero decirte que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, Cristo estuvo 3 días en el corazón de la tierra, pagando por nuestros pecados. Pero Él no huyó de su Nínive. Él vino a cumplir su misión. Murió por ti, resucitó por ti y por mí.
y te llama hoy a arrepentirte y a creer. Solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay propósito y hay destino eterno para cada una de las vidas. Así que repite conmigo en este momento: mi destino no es Tarsis, cánsate de Tarsis, mi destino es Nínive, obedeceré al llamado de Dios. Padre, gracias por este momento que tú me has permitido predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que caiga en tierra fértil, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, Señor, hable a la gente, Dios mío, no retorne atrás vacía, sino que sea prosperada para aquello en lo que tú la acabas de enviar, Dios mío. Que tu palabra, Dios mío, Señor, se multiplique en las vidas, Señor, y que caiga, Señor, en esos corazones, Dios mío, Señor, que han de recibir tu palabra, Dios mío. Te doy gracias por todos aquellos que han escuchado o escucharán el mensaje, Padre amado, pidiéndote, Dios mío, que seas tú conmoviendo, Señor, esos corazones, que seas tú, Dios mío, Señor, haciendo que las vidas puedan regresar, Dios mío, Señor, a ti, el que esté apartado y el que nunca te ha conocido, Dios mío, que pueda entregarse a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.